Hola, bendiciones para todos. Les saludo otra vez aquí, retomando nuestras clases de la materia Biblia 1 del Seminario Teológico del Sur. Bienvenido a una clase más de este estudio panorámico de la Palabra de Dios. Y vamos a continuar con el libro de Génesis. Habíamos llegado hasta el capítulo 11 y vamos a retomar este relato panorámico, un poco resumido, de este libro fundamental, que es el libro de los Génesis, ¿no? Empezamos retomamos y continuamos, ¿no?, con la vida de Abraham, este patriarca simbólico para toda nuestra cristiandad y para el pueblo de Israel y para otros pueblos que también es patriarca, ¿no? Como patriarca es un hombre insigne, simbólico, que Dios tomó de una tierra donde no había la adoración real, sino que él estaba habitando en Ur de los Caldeos, como cuenta la palabra. Ahí junto a su padre, Taré, vivían en esa ciudad comercial donde tenían su vida de alguna manera ordenada, ¿no? Tenían su vida comercialmente, familiarmente establecida y tienen un llamado de Dios, ¿sí? La palabra nos habla, ¿no?, ahí en el capítulo 11 de la historia de Taré, ¿no? No comienza hablando directamente de Abraham, porque entiendo que hay una previa, un prellamado en la vida de Abraham que comenzó primero con su papá, ¿sí? Acá hay autores que ignoran o que no entiendo yo que no lo ven claramente, pero muchas veces las cosas que Dios comienza con nosotros, nos ponemos en primera persona como gente llamada por Dios, ¿no? De que comenzamos una vida de propósito. Hay alguien que abrió el camino, aunque no figure en los libros de la historia oficial, ¿no? Pero siempre hay alguien que prepara el camino, ¿ah? Que es como un trabajo anónimo, que no llega a cumplir propósito, pero Dios usó esa vida para acercarnos o facilitar las cosas, ¿no? En este caso, Taré, dice la Biblia, que él estaba en Ur de los Caldeos, y entiendo que era el patriarca de la familia de Abraham. Él llevaba la responsabilidad y él tomaba las decisiones. No era Abraham, aunque Abraham tenía esposa, aunque Abraham no tenía hijos, pero era un hombre ya casado. Pero el patriarca era el padre, Taré, ¿no? Y él es el que fue el que tomó la decisión primera de ir a Canaán. Si bien no llegó a Canaán, pero él inició un viaje posible, ¿sí? Quiero que tomes esto en tu mente. Fue posible. No lo concretó, pero comenzó a hacerlo humanamente posible. ¿Por qué digo esto? Porque inclusive yo muchas veces como predicador entendía que Taré había sido una especie de demora para la vida de Abraham, o había sido una especie de oposición, que Taré tal vez tuvo un llamado y se fue por la tangente, ¿no? Porque fíjense que geográficamente, ubíquense en el mapa de la tierra, ¿no? En esos tiempos, y el mapa, tenemos a Ur de los Caldeos acá en este punto, y Canaán está en este punto, y ellos emprendieron un viaje como en un triángulo por el río Éufrates, en la ribera del río, hacia arriba, y es como que se alejaba
del lugar a donde quería llegar, ¿sí? Pero Taré inicia un viaje familiar posible, porque atravesar el desierto, desde Ur de los Caldeos a Canaán, entiendo que era una misión imposible. Hubiesen muerto en el desierto. No había directamente posibilidades humanas de hacerlo. Mire, muchas veces cualquier cristiano que empieza la vida de propósito y la vida de trato con el Espíritu Santo se da cuenta de esto, ¿no? Al final del tiempo nos damos cuenta de que todo fue un camino y es un camino escalonado, donde Dios no te hace llegar directamente al propósito, sino que comienza a tratarte como niño, después como un poco más maduro, hasta que de a poco te va dando esas responsabilidades que el Espíritu Santo va probando tu vida, nuestra vida, para entregarte esa responsabilidad espiritual. Así fue el viaje de Taré, que inició a Abraham en las cosas de Dios, ¿sí? Ya cuando estaban en Harán, en el lugar intermedio, por las riberas del río, la ruta comercial que había de los peregrinos de esa época, ya cuando estuvieron en Harán, ya al morir su papá, al morir Taré, Abraham toma la decisión de continuar con el llamado primero que Dios había hecho a Taré. A Taré, entiendo que el primer llamado lo tuvo Taré, pero Abraham toma ese llamado también como un legado propio, y Dios lo confirma y le dice: vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios comienza de ahí un viaje personal, ahora sí con Abraham, sacándolo de su familia, dejando otra vez un establecimiento familiar, comercial, establecieron lazos comerciales, se tuvieron que ir, ¿no? Fue el llamado de Dios, donde Dios le promete que en Canaán él iba a heredar la tierra, que él iba a ser una nación grande y serían una bendición para todas las familias de la tierra, ¿no? Él en esa promesa es la base de la Biblia, es la base de todo lo que hoy estamos viviendo por esta promesa, ¿no? Él llega a Siquem, luego él hace un altar, él hace muchos altares, él hace el altar en Siquem, en Betel, en Hebrón, donde él le gustaba vivir en esas montañas de Hebrón, donde el Señor le entrega también promesas de recibir a su hijo, y aún, bueno, donde tuvieron encuentros con Jacob, sus nietos, y bueno, muchas cosas pasan en estos lugares geográficos, ¿no? Pero la promesa para Abraham era ser una nación grande y tener numerosos descendientes, ¿sí? De bendecirlo, de engrandecer su nombre, de ser bendición, de también defenderlo, de todos los que lo maldijeran. El Señor iba a ser un escudo y iba a devolver esa maldición en contra de aquellos que maldecían a Abraham. Y también los que bendecían a Abraham iban a recibir bendiciones. Por eso él va avanzando y usted ve claramente cómo Dios lo va defendiendo, muchas veces como con Faraón o Abimelech, estos reyes que codiciaron su esposa, ¿no? por un momento, y Dios les advierte fuertemente acerca de este hombre, que era un hombre especial, elegido, y Dios estaba con él. Así que todas las bendiciones que recibimos acerca de este patriarca, el padre de la fe, ¿no? Las promesas que aún reyes saldrían de sus lomos, ¿sí? Aún reyes físicos en lo que es la simiente biológica, y también en esa simiente preciosa que nosotros hoy disfrutamos, que es la simiente de Cristo, la simiente de la fe, ¿sí? El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, y esta promesa también
sale de aquí, de los lomos de Abraham, de este patriarca que Dios usó, Dios estableció, y es importante, ¿no? Cuando Abraham Abraham deja Aram, ¿no? Y entra ahí en esa tierra y sale luego hacia Canaán. La primera parada fue Siquem, ahí en el centro del país, entre los montes Ebal y Gerizim. Dice que ahí hizo su primer altar, ¿no? Y luego pasó al sur, a Betel, ahí cerca de Jerusalén, y fue ahí unos de los puntos más altos donde él veía con su vista todas las direcciones, ¿no? Ahí en Betel él vivió cosas especiales, aun cuando él vuelve de Egipto, él vuelve a Betel, ahí donde él había tenido ese encuentro con Dios. Sí, Abraham, dice el capítulo 12 que él parte hacia Egipto. Había mucha hambre en la tierra y bueno, él va a Egipto a negociar, ¿no? Y tiene una versión, real y verdadera, y que le dice a su esposa: vos decís que sos mi hermana, decí que sos mi hermana, le dice. Pero no estaba mintiendo, era de hecho una hermana de él. Pero por la costumbre que tenían los reyes de codiciar las mujeres hermosas y matar a los maridos y quedarse con las mujeres, él prefirió ocultar información, ¿sí? No mintió, sino que ocultó la información. Mire, muchas veces nos va a tocar estar en el sistema del mundo simplemente y solamente para comerciar. No es un tiempo para evangelizar. Hay que separar las cosas, ¿no? Y cuando a veces estamos en ambientes cuando el único fin de Dios es prosperarnos, a veces, mire, no son lugares donde usted va a poder predicar mucho. Y cuando usted tal vez abra su corazón, tal vez algún egipcio aproveche esa información para generar algún tipo de inconveniente. Por eso Dios también a veces ubicarnos en las misiones que Dios nos da es sabiduría, ¿sí? Dicho un poquito así por arriba, ¿no? Porque no puedo entrar en mucha profundidad en esta enseñanza panorámica de la Biblia, pero sí por ahí me gusta darte a entender que hay mucho más para hablar. Hay muchísimo para hablar de la vida de Abraham, sobre todo. Es un varón tremendamente significativo y Dios usó mucho la fe de este hombre para iniciar una generación bendita, ¿sí? Cuando Abraham sale de Aram, él se lleva a su sobrino, al hijo de su hermano muerto, Aram, y Lot, su sobrino, va con él y al mismo tiempo es prosperado juntamente con Abraham, y en un momento las posesiones, el ganado le era mucho y la tierra escasa. Entonces hay un conflicto, usted lo conoce, Lot decide elegir primero, ¿no? Abraham le dice: elegí primero la tierra que mejor te parezca y yo voy en dirección contraria. No somos enemigos, sino somos parientes, no podemos estar peleando. Entonces Lot escoge la llanura de Sodoma y Abraham se queda en las alturas de Hebrón, ¿sí? Parece que Abraham era un hombre de altura. La llanura del Jordán parecía próspero. Usted sabe lo que son los lugares de playa, los lugares de balneario y también todo lo que tiene que ver con el turismo hasta el día de hoy. Son lugares muy concurridos donde la gente quiere ir y entiendo también que la montaña es diferente el ambiente de la montaña, donde usted tiene más tiempo tal vez en soledad, donde hay más silencio. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, es donde Abraham podía establecer sus tiempos de altar,
sus tiempos con Dios, ¿no? Y Dios, yo entiendo que prefiere más la montaña, ¿eh? No sé si te gusta más el mar o la montaña, pero Dios nos quiere llevar a las alturas, eso es claro. Entonces, Abraham ahí en Egipto también es protegido por el Señor, ¿no? Es prosperado y su esposa también es protegida sobre todo. Y él vuelve otra vez ahí a Betel, donde él había hecho un altar para Dios. ¿Sí? Entonces la Biblia nos va enseñando, ¿no? Cómo Dios iba aún separando lo que él quería realmente dejar puro, ¿sí? Lot, dice la palabra de Dios, que era justo, aún en Sodoma, era el único justo que Dios rescató, pero no era lo mismo, no tenía el corazón que tenía Abraham. Y Dios quería establecer el pacto con Abraham, no con Lot. Aunque Lot fue rescatado, fue bendecido, fue tenido en cuenta por el Señor, por los ángeles de Dios, ¿sí? Pero con Abraham era diferente. Tenía Dios un sentimiento diferente. Él fue llamado amigo de Dios. Cuando aún vienen los ángeles a anunciarle la destrucción de Sodoma, los ángeles son atendidos y quieren quedarse en la casa de Abraham, ¿no? Y ahí le dan la bendición y parten hacia Sodoma. Abraham conversa, intercede por Sodoma, pensando también en su sobrino y en la gente que, claro, muchas veces nos enredamos sentimentalmente con mucha gente que sabemos que está perdida, que está en pecado y que el fin del pecador, si no se arrepiente, es claramente la ausencia de Dios en la eternidad. Así que Abraham se convierte en un intercesor, ¿no? Y bueno, eso pasó luego, ¿no? Pero Lot en Sodoma, ¿no? Nos habla la palabra de Dios que hubo una cuestión política, ¿no? De que los reyes de ese lugar, justamente el rey principal, Kedorlaomer, era quien exigía tributo a los demás reyes, y entre estos estaba el rey de Sodoma, de Gomorra, y dejaron de darle tributo por un año, y al año próximo vino a hacer guerra, ¿no? Y se armó esa guerra, ¿no? de las naciones, de los reyes, ¿sí? De estos que eran reyes tribales, pero no dejaban de ser peligrosos, ¿sí? Los reyes babilónicos, a los cuales Abraham enfrentó, ¿no? Estos reyes que nombra la palabra, se armaron contra otro, eran 5 reyes contra 4, y bueno, llevaron cautivo a la gente de Sodoma, y entre ellos a Lot. A Lot, pariente de Abraham, le llega el mensaje a Abraham de lo que había pasado. A Abraham, sin dudarlo, sin pensarlo, con ese corazón paternal, emprende una guerra que yo creo que fue en inferioridad de número, pero con una gran fe. Como todas las guerras de la iglesia, siempre parece que el enemigo se levanta como un tremendo acosador, ¿no? Un Goliat que quiere amedrentarnos constantemente, pero el Señor tiene un plus, que va con nosotros, ese ángel protector, ese ángel del Señor va con nosotros a la guerra, ¿sí? Y aquí quiero dejarte un punto de revelación muy importante, porque vemos
que, claro, Abraham vence a los reyes. Él va a la guerra con simplemente 318 criados nacidos en su casa. Y él, 319, ¿no? Entonces, en una guerra desigual, él obtiene la victoria en esa guerra. El capítulo 14, 15, el capítulo 15, ¿no? Dice, cuando Abraham volvía, 14, 17, ¿no? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, dice así, o sea, da a entender, ¿no? Cuando el más grande, el que era candidato a la victoria, cuando el favorito gana, claro, todos los titulares dirían ganó Kedorlaomer, era lo lógico. Pero acá los titulares están hablando no de la victoria de Abraham, sino de la derrota de Kedorlaomer. O sea, era lógico que por la potencia bélica y la cantidad de gente, Kedorlaomer hubiese ganado. Pero aquí, bueno, la palabra, el relato bíblico dice cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ¿no? Es como si el equipo favorito a ganar una competencia deportiva la pierde. Y bueno, los titulares de los diarios son así, ¿no? Hablan de la derrota del favorito y no de la victoria de este pequeño hombre. Y este pequeño hombre, tal vez en potencia bélica, pero no en fe. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra habla de un encuentro con un sacerdote, con Melquisedec. Y yo entiendo que en ese lugar no habla dice la Biblia que no dice que en un momento llegó Melquisedec, no dice que Abraham se encontró en el camino con Melquisedec, no dice en qué momento aparece Melquisedec, por dónde estaba. ¿Saben por qué? Porque, mire, Melquisedec es figura del Señor Jesucristo, del ángel de Jehová, de ese ángel que es el príncipe del ejército de Jehová, que ese mismo que se encontró Josué cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Esto son teofanías o manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. La tradición judía habla de Melquisedec como este sacerdote que quedaba vivo en la tierra, que era el hijo de Noé, ¿no? Sem. Y probablemente sea ese hombre, ¿no? El más longevo en la tierra y el que en su interior estaba la simiente de Cristo, del Mesías estaba en él. ¿Sí? Biológicamente Jesús estaba en los genes de Sem. Y era el autorizado para bendecir. Era el sumo sacerdote de la tierra, oficial. Fíjense que él, dice la palabra que este Melquisedec era rey de Jerusalén, de Salem. Y hay otro dato clave, que en Jerusalén Abraham no hace ningún altar. Porque este sacerdote, como todo hombre de Dios, que vamos a tierras nuevas y establecemos altares, todo hombre de Dios establece altar. Entonces en Jerusalén ya había un altar. Cuando Sem entra, cuando Melquisedec toma posesión de esa tierra, de Salem, él hace un altar para el Señor. La Biblia no te lo dice, pero es lógico, porque todo hombre de Dios, todo sacerdote, hace altar como Abraham, donde llega. Establece un lugar de encuentro para con Dios. Entonces ya Jerusalén ya estaba bendita. Ya había sido primero tomada por este sacerdote Melquisedec. Luego, usted sabe, ¿no?
estos lugares donde se hacen altares son muy importantes, ¿no? Y Jerusalén es el centro, es el primer lugar, y justamente Abraham no hizo altar ahí, porque ya había un previo antecedente de un sacerdote que entiendo que él iba con Abraham a esta guerra. Cuando el rey de Sodoma quiere sobornarlo, tentarlo, así como Cristo fue tentado en el desierto por Satanás, de enriquecerlo, de darle poder, Abraham recibe la misma tentación y tiene la bendición previa. Mire, debemos buscar antes de todo la bendición de Dios. Melquisedec, este sacerdote, se adelanta a esta conversación que el rey de Sodoma quería tener con Abraham, y lo bendice. Y le da esa primer santa cena, el pan, el vino, figura del Señor Jesucristo. Y Abraham recibe la nutriente de la sabiduría, del árbol de la vida. Y fíjense cómo dialoga Abraham con el rey de Sodoma. Es lúcido, es rápido. Así como Jesús en el desierto fue lúcido. Luego de que Abraham tiene este encuentro con Melquisedec, él recibe una renovación del pacto de parte de Dios en un acto de ofrenda, ¿no? Él entiende que aún no ha recibido lo que Dios le había prometido, pero el Señor le pide, ¿no?, que mire al cielo y que cuente las estrellas. Lo vuelve a motivar el Señor y hace un acto solemne que significa en un juramento entre dos partes, ¿no? El Señor le pide ofrendas, le pide que parta a los animales, y cuando Él lo hace, la costumbre de la época era pasar por el medio de ambas partes. Era como un contrato donde ambas partes debían pasar por medio de estos animales partidos. Abraham tiene una situación donde él se queda dormido, él duerme, entiendo que él no pasó nunca por el medio de las dos partes, ¿sí? Porque esto nos da la idea de que el pacto de Dios con los hombres y con Abraham también era un pacto unidireccional, de que viene de Dios al hombre, donde no hay nada que el hombre pueda hacer para recibir la gracia de Dios. Es el pacto de la gracia el que Dios estaba anunciando por Abraham, ¿sí? Abraham era un hombre que siempre pagaba todo lo que adquiría, y él quería moverse de la misma manera con Dios, y Dios le hace entender que el pacto es de pura gracia. Así que Abraham recibe esta bendición, y también recibe una profecía de todo lo que iba a pasar su descendencia, de no solamente de recibir su hijo, sino que iban a estar en Egipto 400 años, pero iban a salir de ese lugar con toda la bendición. Así que Abraham recibe esta renovación del pacto a través de su hijo, ¿sí? También reciben, a pesar de la incredulidad de ellos, ¿no?, la promesa otra vez de su hijo Abraham, el nacimiento de su hijo Abraham. También el pacto de la circuncisión que Abraham hace a toda su casa, a todos los nacidos en su casa, tanto a Isaac como también a Ismael. A Ismael cuando fue circuncidado, él tenía 13 años. Y todos los árabes se circuncidan a los 13 años. Es un acto también de iniciación a la edad viril para los árabes. Pero para los judíos es cuando recién nace, como Abraham. Y significa otra cosa. No significa empezar una edad de que se puede reproducir la persona, la edad viril, sino que significa
que desde el nacimiento uno se guarda para engendrar solamente para Dios, ¿sí? Ya había una exclusividad y una santidad de la parte viril del varón que estaba reservada para Dios, porque Dios podía mandar al Mesías a través de algún descendiente de Abraham. La simiente de Cristo tenía que viajar por la descendencia de Abraham, y el pacto era la circuncisión de la parte viril del hombre. Pero bueno, la iglesia tiene una circuncisión que es más importante hoy, Señor. Hoy es la circuncisión del corazón. Así que creo que cualquier judío puede estar circuncidado, pero si la circuncisión no es del corazón, Cristo no puede estar en los corazones. Así que, bueno, luego el capítulo 18, 19, ya nos introducimos en la historia de Sodoma y Gomorra, donde estas ciudades no estaban lejos de la casa de Abraham, pero Dios envía un mensaje de destrucción a través del fuego sobre estas ciudades que habían llevado el pecado a su máxima expresión. Y Abraham, al tener ahí gente amada, así como Lot, y tal vez otras personas, comienza a interceder por ese lugar, pero la maldad era tremenda, así que Dios decide hacer este juicio para la ciudad donde estaba Lot. Y Lot también es visitado por los ángeles, así como Abraham, pero él no puede interceder. Él de casualidad puede guardar su propia vida y la de sus hijas, ni siquiera la de su esposa, ni siquiera la de sus yernos. Había una diferencia muy grande entre Abraham y Lot. Si bien Lot era un justo, el hombre escogido para llevar la simiente era Abraham. Y por eso Dios estableció el pacto con este patriarca. Todo lo que ocurre, ¿no? Ahí, luego de la destrucción de estas dos ciudades, el Señor nos habla de este tiempo también, del tiempo de la venida del Señor, que iba a ser como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Luego el capítulo 20 ya nos habla de cuando Abraham estaba en Hebrón. Él tiene que irse, ¿no? a través de su tarea pastoral, de buscar pastos para el ganado y rebaños. Y bueno, él tiene un encuentro ahí con un rey llamado Abimelech, que codicia la hermosura de su esposa, y el Señor lo sigue protegiendo, así como lo protegió del faraón. Nace Isaac. Isaac nace y Ismael tenía 15 años cuando nace, y esto es la alegoría entre los dos pactos. El apóstol Pablo habla que Ismael representa el pacto mosaico y Jesús el pacto de la gracia, el pacto cristiano, ¿sí? El nuevo pacto, ¿sí? El lugar donde ellos vivían estaba lleno de pozos de agua, y Isaac era el encargado de administrar toda la riqueza de Abraham que él había recibido, ¿sí? Cuando Isaac nace, él recibe mucha riqueza y recibe también mucho amor de parte de su papá, el cual fue probado ahí en el monte Moriah, donde su hijo fue casi sacrificado, ¿no? Pero Abraham tenía una fe en que Dios iba a proveer para ese sacrificio también. También es una figura de la entrega del padre
en Cristo, en la cruz, por todos nosotros, pero también como Cristo resucitó y ascendió a los cielos, Abraham tenía ya esa fe en Dios, que él era capaz de resucitar a su hijo y volvérselo a dar a la vida. Abraham confiaba ciegamente, plenamente, descansando en Dios. Dios no hace cosas por las cuales Él te va a entristecer, si bien te va a probar a través de todas sus bendiciones, pero el deseo de Dios es prosperarte y verte feliz, pero el primer lugar de nuestro corazón siempre tiene que ser del Señor. Así que la historia sigue. Isaac nació, luego de unos años su madre muere, Sara muere, Abraham compra la cueva de Macpela, que se transforma en el lugar del mausoleo de la familia, donde todos los patriarcas fueron enterrados ahí con sus esposas, tanto Abraham como Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea, fueron sepultados ahí en ese lugar. Luego de que Rebeca muere, Abraham envía a su criado, el más fiel, a este Damaseno, Eliezer, a buscar esposa para su hijo en la tierra de Harán, y le da la orden de no volver sin esposa que no sea de la tierra de Harán. Él no podía escoger otra mujer de otro lugar que no fuera de su parentela. Esto nos da la clara visión del tiempo de la iglesia, del tiempo de Jesucristo, donde el Padre le está también preparando una esposa a través del trabajo del Espíritu Santo, que es este criado que el Padre ha enviado y está trabajando en la tierra para prepararnos a nosotros como esa esposa bien ataviada, preparada, adornada, vestida de lino fino, todo por un encuentro especial en las nubes con nuestro amado Señor Jesucristo, este Isaac, que aquí representa el novio, que está así, ¿no? Ilusionado, esperando, también confiando en que el Espíritu Santo va a hacer un buen trabajo con nosotros. Así que, bueno, Abraham muere. Cuando Abraham muere, después de la muerte de Sara, ¿no? Él vivió 38 años más y escogió también otras esposas. Se casó con Cetura y tuvo hijos, ¿no? Ahí sale la tribu de Madián, por ejemplo. Pero Abraham es considerado el más grande patriarca, honrado por judíos, por árabes y por nosotros, también sus hijos en la fe, los cristianos. Amigo de Dios, padre de todos los creyentes, un hombre generoso, plenamente confiable para el Señor, porque la fe que él tenía le hizo acreedor de este seudónimo, el hombre de la fe, ¿no? El padre de la fe. Luego el Génesis relata la historia también del mundo árabe y los hijos de Ismael, ¿no? Que están incluidos también aquí en el libro de Génesis como hijo de Abraham y de Agar. Nació Ismael, ¿no? Que ahora es el padre de los árabes, ¿no? y de toda esta rivalidad que existió y que existe por este error que cometió este patriarca Abraham, ¿no? Y bueno, luego viene la historia de Isaac, Jacob y todo lo que viene después de Isaac, ¿no? Isaac es un hombre que aparentemente pasa inadvertido, no tiene muchos altibajos, es un hombre de la prosperidad,
Es una figura donde Dios muchas veces, aún a la iglesia, nos ha permitido vivir tiempos de estancamiento en alguna u otra revelación. Cuando uno recibe mucha riqueza de parte de Dios, luego viene un tiempo de madurez, de estancamiento, de administrar, solamente administrar lo conocido. Y luego de eso viene otra etapa, que es la etapa de Jacob, ¿no? Cuando hay más movimiento, cuando hay cosas nuevas, revelaciones, y Dios comienza a aclarar más su revelación para con la iglesia, ¿sí? Pero la etapa de Isaac es una etapa de administrar, una etapa tal vez inadvertida, un poco monótona, pero la iglesia ha pasado por esos periodos también, y nosotros personalmente también lo vamos a experimentar. Pero Dios quiere que lleguemos a la etapa más activa de su revelación, que es lo que Dios nos enseña a través de la vida de Jacob. Jacob nace y tiene un hermano llamado Esaú, el cual era el primogénito natural de Isaac, que había heredado naturalmente la bendición de la primogenitura, más en el vientre Dios ya había determinado que el menor sería el mayor, y el mayor serviría al menor. Ya lo había determinado el Señor porque Él conoce los corazones. Pero bueno, Esaú menosprecia la primogenitura, era un hombre con una tendencia a lo profano, él como que contradecía a su papá, a su mamá, y eligió de hecho mujeres paganas, ¿sí? Así que claramente no tenía el corazón que Dios quería para aquel que iba a llevar la simiente del Señor Jesucristo. Así que bueno, ahí comienza la vida de Jacob, huyendo de su hermano. Cuando adquiere la bendición de su padre, él va a buscar esposa, también por guía de Isaac y de Rebeca. Va a la tierra de Aram, donde era su madre, se encuentra con su tío Labán y empieza una historia de mucho trabajo, sufrimientos y cosas que le hace su tío, ¿no? Muchos engaños, pero claro, él adquiere también una familia importante, 12 hijos, 12 esposas, mucha riqueza, mucha bendición. Dios lo saca con mucha bendición, tal como él se lo había prometido o pactado. Él había pactado en Betel cuando él recibe la visión de la escalera con los ángeles. Él promete: si estás conmigo, si me bendices, el diezmo apartaré para ti. Claro, Dios comenzó a bendecirlo porque si bien Jacob es considerado una persona por muchos predicadores, me incluyo, en alguna época de mi vida prediqué mal de Jacob. ¿Por qué? Porque para mí era un mentiroso, para mí era un suplantador, pero no es así. Dios, cuando deja la historia de un patriarca, no todas las cosas que Dios ha determinado tanto para Jacob como para nuestras vidas se obtienen fácilmente, sino que las cosas que Dios ha determinado para todos nosotros, así como para Jacob, tuvo que él ejercer cierta violencia humana o hacer cosas para que el plan de Dios se lleve a cabo, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, el momento en que Jesús va y busca un pollino, un burro pequeño, para montarlo y cumplir una profecía. Esa profecía no se hubiese cumplido sobre Jesús si el Señor no ha tomado una iniciativa, una violencia de hacer cosas para que otras cosas ocurran, ¿no? Y muchas cosas el Señor Jesús generó para cumplir la profecía. Entonces aquí vemos a un hombre generando situaciones también para que sobre él
se manifieste el propósito. Y eso es un principio que también tenemos que entender y valorar en la vida de Jacob. Si bien la escritura es verdadera, y uno de los fundamentos por los cuales decimos que es verdadera, que tanto para Abraham, para Isaac, para Jacob, la historia no es de un romanticismo excesivo cuando se ocultan los defectos y se oculta todo lo que puede opacar a un personaje. ¿Ah? Cuando en algún lugar se quiere sobredimensionar la figura de un hombre, porque claro, ese hombre va a ser el prócer de tal nación, ¿ah? Se exageran las virtudes y se tapan los defectos, ¿sí? Al punto tal de que cualquiera de los próceres de cualquier nación tiene más virtudes que Jacob, ¿sí? Tiene las máximas de tal o cual, pero fíjense que la palabra de Dios, como es verdadera, también dejó plasmados los errores de los patriarcas, ¿sí? No hay nada más verdadero que contar las cosas como son de lo que Dios hace con personas comunes, pero este Dios tremendo y sobrenatural, Él escoge personas comunes como Abraham, como Isaac y como Jacob, y se manifiesta de una manera tremenda. Así lo sigue haciendo el Señor con cada uno de nosotros, ¿no? Por eso vemos la historia verdadera. Esto es un fundamento para reclamar la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Muchos critican la veracidad de las Escrituras. Bueno, ese es un argumento. Cuando usted escucha una historia de una falsa doctrina, usted va a entender que los que están escribiendo están exagerando acerca del protagonista, ¿sí? Y lo vemos permanentemente. Personajes que prácticamente no tuvieron errores, ¿sí? Pero Jacob manifiesta el proceso de Dios sobre los hombres, el perfeccionamiento de Dios sobre la iglesia, la multiplicación de un hombre, de dar fruto, y bueno, todo lo que podemos ver, ¿no? Él vio esta escalera, al principio los ángeles, cuando él partía hacia Aram, como que lo despedían, pero también los ángeles, cuando él volvió de Aram con su familia, con sus 12 hijos, con sus 2 esposas, concubinas, y todo lo que adquirió ahí en Harán, los ángeles también lo recibieron ahí en Betel. Así que fueron años de tribulaciones, sufrimientos, ¿no? Y esos 12 hijos que él traía de vuelta. Así que, bueno, el regreso de Jacob a Canaán fue también espectacular. Porque cuando él ve a los ángeles, él llama a ese lugar Mahanahim, que significa campamento de Dios. Y él, claro, él entiende que tiene que encontrarse con este hermano que le había prometido vengarse cuando su padre muriese, y tenía ese miedo de enfrentar a Esaú, este cazador, este hombre rudo, ¿no? Que tenía que enfrentarlo. Entonces, en ese momento, él se aparta a orar, se encuentra con un ángel y comienza a luchar. Y cuando estaba ahí Jacob pidiendo la bendición, el ángel le dijo: suéltame porque ya está por amanecer. Y Jacob le pregunta el nombre, y me llama la atención por qué le pregunta el nombre, ¿no? Y lo bendijo. El ángel lo bendijo. Una estrategia que Jacob recibió para enfrentar a Esaú era justamente adquirir la bendición de su hermano. Él necesitaba la bendición de su hermano. Jacob luchaba con un ángel, pero
parece que el ángel era el ángel de Esaú, el ángel que tenía que bendecirlo para que él obtenga ese favor, ¿no? Luego él hace la estrategia, manda a los tiernos atrás y él se va atrás y manda a los jóvenes adelante, se encuentran con su hermano, pero su hermano ya no era el violento, sino que era un hombre que algo había pasado en él, ¿no? Algo había pasado por lo cual él no entra en contienda con Jacob. Pero el hecho es que las cosas se obtienen y se ganan previamente en oración y buscando a Dios en oración y bendiciendo a aquel que se ha transformado en un enemigo. Cuando usted obtiene que usted logra en oración que tu enemigo cambie actitudes, usted ha vencido en el reino. ¿Sí? Una estrategia la cual hoy nos sirve también, la estrategia de Mahanahim. ¿Sí? Cuando ya Jacob se establece en Canaán, se va a Siquem y ahí compra un terreno para establecerse. Y hay una situación con uno de los moradores ahí de la tierra que se enamora de su hija y bueno, la viola, luego se enamora y pactan con Jacob y todos sus hijos y le piden, ¿no?, la mano de su hija. Y Simeón y Leví hicieron algo tremendo, sangriento, mataron a todos los hombres que habían pactado la paz a través de la circuncisión, y en el tercer día, del día más doloroso, ellos se aprovecharon y mataron a todos los moradores, los hombres de ese lugar. Eso le atrajo mala fama a su padre, tuvo que retirarse por causa de estos dos hijos, tuvo que irse otra vez a Betel, y bueno, la historia habla de este error que cometen estos dos hijos, y cuando Jacob los bendice al final, también recuerda este hecho, ¿no?, acerca de Simeón y Leví. Entonces, bueno, cuando ya Jacob está en Betel, Dios le vuelve a recordar las promesas que estaban ahora en él. Por ser primogénito, él recibe las promesas de Abraham y Dios le vuelve a prometer lo mismo que le había prometido a Abraham, ¿no? Jacob vive luego en Hebrón, también como Abraham y como Isaac, y hasta que Isaac muere y junto a Esaú entierran a su padre, ¿no? Hay un tiempo de paz ahí con Esaú, pero bueno, la palabra de Dios en el capítulo 36 ya nos habla de la familia de Esaú, y bueno, este era un hombre que, si bien había sido bendecido por Dios en lo que respecta a todo lo terrenal, pero su carácter era totalmente anticristo. ¿Sí? Era un profano, un anticristo. Digo, ¿por qué? Porque la simiente de Cristo que estaba en Jacob en este momento, ¿no?, encontró un enemigo en la simiente de los hijos de Esaú. ¿Sí? La tribu de Esaú, cerca los edomitas, los amalecitas también, y otros también hijos de Esaú, fueron enemigos del pueblo de Dios. El pueblo de Edom fue el que prohibió el paso cuando salían de Egipto. ¿Sí? Fueron los primeros que se opusieron a no dejarlos pasar, y no les pedían nada, le ofrecían inclusive pagarle lo que consumían, le ofrecieron, solamente les pedían que
que los dejaran pasar, porque ellos eran conscientes del sufrimiento que venían sufriendo ahí en Egipto, y no les importó. Les prohibieron el paso, y bueno, el Señor, luego la historia se encarga de vengar a Israel de Edom, ¿no? Hay un libro, es el libro de Abdías, que habla de esta profecía. Bueno, Jacob, ¿no? Jacob tiene estos 12 hijos, y uno, el número 11, José, es el que recibe la primogenitura en este momento, ¿no? Él, si bien tenía 10 hijos que estaban antes que José, José era el primogénito de la esposa que amaba Jacob, de Raquel. Entonces había mucho celo, mucha envidia contra José de parte de sus hermanos. Simeón, Rubén, se había acostado con una de las esposas de Jacob, ya había sido descartado. Simeón y Leví habían hecho esta masacre, ya estaban descartados también, y había ahí una competencia entre Judá y José. Judá era el que, estaba en la lista de espera para recibir la primogenitura, por eso es el que tiene una participación activa ahí en la venta de José a los mercaderes que pasan comprando esclavos, ¿no? Y él fue el que primero dijo: véndanlo, que se quería deshacer de su hermano y quedarse con la primogenitura. Bueno, José fue vendido a Egipto por causa del celo, por causa del favoritismo que claramente Jacob mostraba hacia él, la túnica de colores. José era el preferido, ¿sí? José es figura de Cristo, ¿sí? Este hermano que padece la violencia de mano de los judíos, y que dice la palabra que él volverá y habrá lamentación por él cuando los judíos se den cuenta de lo que han hecho, ¿no? Pero Judá participa de esta venta, de que José fuera encarcelado, de que fuera vendido a Egipto. Pero a los 30 años él llegó a ser el gobernador de Egipto. Usted sabe la historia. Y pasó por la cárcel. Primero la casa de Potifar, luego la cárcel. Y luego llegó a Faraón a raíz de interpretarle los sueños al Faraón. El Faraón reconoció este favor y que Dios le había hecho a través de José, de darle la revelación de los tiempos malos que venían para Egipto, y puso a cargo de la administración a José. José se transforma en el gobernador de Egipto, se casa con una hija de un sacerdote, y aunque tiene una mujer pagana, fíjense, este José, que es figura del Señor Jesús, reinando, ¿no? Él tiene una esposa pagana, pero nos da una clara idea, ¿no? De que a pesar de tener una esposa pagana, él conservaba las costumbres y los amores y los sueños de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el más fiel representante de sus padres, de sus raíces, a pesar de estar en otro lado, a pesar de tener aún una esposa egipcia, ¿no? Nos da también la clara idea profética de que Jesucristo es el que está reinando, pero Él también tendrá una esposa que no será de la raíz judía,
sino que es una iglesia gentil. La iglesia es la esposa del Señor y tiene esta característica que es gentil, pero también conserva las raíces de los padres de José, de Abraham, de Isaac y de Jacob. La iglesia es la que mejor interpreta todo lo que Jesús nos dio, por ser su esposa. Hoy nosotros adquirimos el poder, la propiedad de todo, de poseer todo lo que José tenía. La esposa era acreedora. Así la iglesia será acreedora de todo lo que Jesús obtuvo como esa victoria en la cruz. Bueno, Génesis 42 a 45 va directamente a la historia de José, desde cuando él reúne a la familia, los descubre a los hermanos, trata de captar a Benjamín como rehén y hace volver al padre, ¿no? a Egipto. Luego se revela que él era ese hermano que pensaban que estaba muerto, y les confiesa de todo lo que Dios había hecho por ese error que ellos habían cometido, que todo tenía un propósito. Entonces Dios planeó que así Israel entrara en Egipto y sea protegido de la hambruna, de los peligros, y ahí sí la familia de Jacob comenzó a prosperar y comenzó a multiplicarse. ¿Sí? Ese era el propósito de Dios, que la familia de Jacob se multiplicara en gran manera, y la única forma de que el pueblo de Dios se multiplique es que sea cuidada, es que esté protegida, ¿no? Entonces Egipto se transformó en la niñera de Dios. Egipto se transformó en una madre adoptiva, un padre adoptivo del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios aún no tenía fuerza. Era solo una familia con 12 hijos y alguno que otro niño. No, era un grupo menor, pero pasaron 400 años y se transformaron en un país, en una nación. Se multiplicaban y aprendieron oficio y aprendieron cosas en Egipto, pero al mismo tiempo Egipto los guardó de las guerras, los guardó de muchas cosas. Si bien sufrieron, pero al mismo tiempo Dios tenía el propósito de que crecieran y que fueran guardados, ¿sí? Dice que salieron aproximadamente como 3 millones de personas de Egipto. Ya era una nación importante. Así que el Señor cumplió ese propósito a través de la vida de José. José fue el que le abrió la puerta al pueblo de Dios, al crecimiento, a la multiplicación. Y bueno, Jacob luego, antes de morir, él reparte la bendición, la primogenitura, y establece que de hecho Judá iba a ser el encargado de transmitir la promesa mesiánica, pero le dio un prestigio nacional importante a Efraín, que representaba a su hijo José, a José, ¿sí? Las profecías que Jacob da a sus 12 hijos son muy representativas, pero claramente hablan del Mesías como el verdadero rey a través de la bendición de Judá, que bueno, ahí nace David y la familia, la genealogía de Cristo, ¿sí? Luego de que Jacob muere, lo llevan a Hebrón, donde él quería que lo enterraran, y también José, ¿no? Hizo jurar a sus hermanos que lo llevarían a ese mismo lugar.
para descansar en ese lugar, no en Egipto. ¿Sí? Ellos vivieron una vida realmente muy significativa. Si bien hablamos pocas cosas de cada uno de ellos, pero hay demasiada concentración de profecía en cada acto que ellos vivieron. Bueno, hemos terminado el Génesis en esta visión panorámica y ya nos preparamos para entrar en el libro de Éxodo y continuar hasta terminar con el Pentateuco. Bueno, pero por ahora estamos bien, así que bueno, te mando saludos y te veo en el próximo video.